Muy buenas tardes, amada audiencia, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos estás mirando. Estamos en el estudio bíblico Vida Nueva Online, que lo hacemos todos los domingos por este canal, en la plataforma también de Facebook, siendo las 18 horas con 12 minutos. Y empezamos este estudio bíblico del día de la fecha. Pero sin antes recordarles que es tan importante, hermanos queridos, el estudio de la palabra, porque necesitamos aprender y crecer cada día más. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo aumenta nuestra fe? ¿Cómo crece nuestra fe? Dice que nuestra fe aumenta por el oír la palabra de Dios, que fortalece. Nosotros, al estudiar la palabra, estamos realmente haciendo crecer nuestra fe, ¿verdad? Tenemos un texto lema que siempre lo vemos los días domingos en este estudio bíblico, y este es el tema, el versículo, bandera, podríamos decir, que el apóstol Pablo comparte en una de sus cartas a Timoteo, este joven pastor, y le dice en este capítulo 2 verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es tan importante, hermano, el diligentemente estudiar la palabra. Por obligación, no por ninguna conveniencia, sino porque es necesidad, dice el apóstol Pablo, y me es impuesta necesidad de predicar la palabra de Dios, ¿no? Y ay de mí si no lo hago, dice. Tenemos que ser diligentes para estudiar la palabra y presentarnos ante Dios aprobado. Dios, cuando aprueba a alguien que realmente está, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Una segunda parte de este verso 15 dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Importante cuando nosotros realmente conocemos la palabra y esta palabra nos lleva a toda verdad, y el enemigo no nos avergüenza. El enemigo no puede avergonzarnos porque conocemos la palabra. Por último, dice que traza bien la palabra de verdad. Esto es vital, hermanos queridos, en nuestra vida espiritual, porque nosotros no podemos engañar. Sabemos cuando no estamos trazando bien. Como en el original griego dice, trazar bien la palabra de verdad significa cortar derecho. Entonces nosotros conocemos, sabemos nosotros, y el enemigo conoce más si no estamos, si estamos, ¿cómo le puedo decir? Manipulando la palabra, ¿no? Y muchas veces he escuchado mensajes que comparten algunos pastores y realmente se manipula la palabra, pero a gusto y sabor, ¿eh? Quizás para no molestar a la congregación, para no llamar la atención a una determinada actitud. Entonces, es importante trazar bien la palabra de verdad. Es bueno cuando nosotros podemos este, conocer la palabra y aplicar la palabra. Al pecado, pecado, ¿verdad? El Señor dice que debemos de orar sin cesar, es orar y sin cesar. No es un poco, no, orar sin cesar. Exponemos la palabra de verdad, realmente sin manipularla, sin salir de su contexto como pretexto para nuestros intereses. Este es el texto lema que nosotros hemos elegido para estos estudios bíblicos de este año que ya está finalizando. Ya nos quedan muy poquitos días, casi 12 días para finalizar, 12, 13 días para finalizar el año. Y en este año hemos tenido estudios bíblicos muy hermosos, todos apoyados, por ejemplo, en esta organización Bible Project que realmente hace un trabajo encomiable en cuanto a la difusión del Evangelio. Y en este tiempo, este nuevo estudio bíblico, lo estamos haciendo apoyados en fragmentos de la película, una película canadiense. Ayer estuve viendo con mi hijo los créditos y veía que se hizo en Canadá, en Toronto. Y también está apoyado por eh, em,
cinematográfica de Estados Unidos. Pero es hermosa este Evangelio de Juan. Nosotros apoyados en fragmentos que vamos viendo en cada versículo que nos toca ver. Y esto es una de gran ayuda, ¿verdad? Porque a veces lo visual siempre como que complementa, como que nos es más entendido. Entonces, hermanos queridos, vayamos ya a este capítulo 11 del día de la fecha del Evangelio de Juan, que tiene 57 versículos. No sé si vamos a terminar en esta tarde este capítulo 11, pero si no, lo vamos a hacer en dos partes. Y bueno, que el Señor nos dé el tiempo necesario para que en esta hora que tenemos de estudio podamos llegar hasta el versículo que corresponda llegar en este, ¿sí? Para no cansarlos más que todo, porque nosotros en este estudio bíblico queremos que sea un estudio realmente que nos agrade, que nos dé gozo estar, ¿no? No nos sea cansador. Entonces, tenemos que tratar de llevar de esta manera para que el lector, el que está mirando este programa, este curso, lo haga realmente con el deseo de continuar y seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. En este capítulo 11, hermanos, el capítulo 11 de Juan, eh, tenemos acontecimientos como me parece que es el más importante. En realidad, todos los acontecimientos son importantes de Jesús. Pero vayamos viendo más o menos dentro de estos 157 versículos. Tenemos, por ejemplo, la muerte de Lázaro. Vamos a ver de qué se trata este acontecimiento. Luego, Jesús y la resurrección y la vida, cuando le resucita a Jesús. Cuando llora ante Lázaro, por Lázaro, perdón, ¿no? Luego la resurrección de Lázaro. Y este fue la gota que rebalsó la copa, porque ya hubo un complot realmente muy decisivo para matar a Jesús. Ya eran los últimos tiempos, ya eran los últimos meses de su ministerio quizás, para que llegue a fin todo este trabajo que el Señor, que su Padre le había dado para que. Entonces vayamos ya al capítulo 11, el verso 1, y dice, estaba entonces enfermo, y acá nos dice en la versión Nueva Traducción Viviente, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, del pueblo de María y Marta, sus hermanos. Juan en este caso nos introduce, hermanos queridos, con su relato, y nos cuenta que Lázaro era un hombre que estaba enfermo. No identifica la enfermedad, no nos dice la enfermedad. Pero nosotros al leer esto deducimos que era algo grave, porque llegó a morir. Había la tecnología, la ciencia como hay hoy para poder una enfermedad tratarla, por más difícil que sea, y hay probabilidad de que la persona pueda vivir, ¿no? En este caso no había esto. Entonces no nos dice la enfermedad, ¿no? ¿Cuál fue? Pero aparentemente esto fue una enfermedad muy grave. Y que este hombre, Lázaro, tenía una relación con Jesús realmente muy, muy especial. Y Jesús ya había tenido contactos, ¿no? Con sus hermanas Marta y María. Ya las conocía, ya era una familia conocida para Jesús. El verso 2 dice, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. No es esta María que lloró y le lavó los pies como en aquella ocasión en la casa de Simón el fariseo. No, 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 no. Esta era la María, hermana de Lázaro, que tenía su hermana Marta, ¿verdad? Entonces, se nos habla, hermanos, acá podemos ver que hay muchas Marías, ¿no? En este relato del Nuevo Testamento. Son varias Marías.
Y Juan describe a María como aquella mujer, en este caso, que ungió los pies de Jesús. Creo que sabía, ¿no? Ella quién era Jesús, ¿verdad? Y le secó los pies, como dice acá, con sus cabellos. O sea, María es una mujer, hermanos, como muchas Marías, muchas hermanas que están dispuestas eh, a realmente a bendecir a Jesús a costa de sus propios prejuicios, como en este caso, ¿no? El verso 3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Tremenda situación. Una situación que realmente tocó algo muy especial de Jesús. Eran una familia conocida, ¿cierto? Y Juan describe, hermanos, a Lázaro como un amigo querido, como ya hemos visto adelante, y nos comparte cómo Jesús se entera a través de un mensaje. Mandan a decirle para que venga a ver en su enfermedad. Allí no es que había, como ahora hay, ¿no? El WhatsApp, un mensajito de texto. No, 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 no. Ahí tenía que mandar a alguien y recorrerse kilómetros para poder llegar. Quizás cuando llegaba ya estaba muerto, ¿no? Me parece que este es el problema también que hubo. Supongo, porque la Biblia no lo dice. El verso 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Palabras realmente muy hermosas. Las palabras de Jesús, hermanos, muestran que Jesús ya sabía lo que habría de suceder en cuanto a la enfermedad de Lázaro. No, tenemos que saber que Jesús era el Hijo de Dios. Él era omnisciente, omnipotente, omnipresente, conocía. Por eso él sabía lo que habría de suceder en cuanto a la enfermedad de Lázaro. Pero también nos recuerda que todo tiene un propósito para la gloria de Dios. Aún la misma enfermedad. ¿Se acuerda al ciego de nacimiento? Bueno, no tenían la culpa, como le habían dicho, ni sus padres, ni nada por el estilo. Ni estaba en pecado, sino que para que se manifestase, para que Dios sea glorificado en esa vida. En acá lo mismo. Estaba pasando lo mismo, hermano. Verso 5. Jesús amaba a María. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Vamos a ver, hermanos, un resumen de los versos 5 al 16. Vamos a ver esta escena tan hermosa. Veamos, y luego vamos a comentar algunas cosas más dentro de esta escena, esta película, el Evangelio de Juan. Vamos a ver. Jesús amaba a Ana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Maestro, hace poco que los judíos de allá te querían apedrear. ¿Y vas allá otra vez? ¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo.
Si se ha dormido, se pondrá bien. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Vamos a verlo. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus condiscípulos: Vamos todos con el Maestro para morir con él. Qué tremendo, hermanos, esta, este acontecimiento, ¿no? De la noticia, de la respuesta a sus discípulos, ¿verdad? Y sus discípulos, el Señor cuando les dijo, volvamos a Judea, en el verso 10, en el verso 7, ¿no? En el verso 8, sucesivamente, el verso que continúa, el 8, dice, Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Y todavía quieres volver allá? Qué tremendo, hermano. Pero cuando el amor de Dios, hermanos, no es un amor descuidado, en este sentido, ¿verdad? Como podemos llegar a pensar en estos textos que estamos leyendo, en estos versículos, a pesar de que Jesús no llegó en el momento preciso, que se quedó 2 días más. Yo creo, hermanos, todo esto es un propósito, como decía el Señor, para que Dios sea glorificado. El amor que Jesús, hermanos, siente por cualquiera de nosotros, en este caso por Lázaro, no le impide o limita para cumplir la voluntad de Dios. ¿Verdad? No limita. Asimismo debemos actuar en nosotros. A veces nosotros tendríamos que actuar de la misma manera porque Jesús nos ha dejado ejemplos para hacer tal cual nos dice en la palabra de Dios. Porque a veces si hay una persona que apreciamos, que le sentimos mucho cariño, estamos así preocupados, ¿no? Como para ir a ayudar. Pero, ¿qué pasa si esa persona no es una persona que no nos llevamos bien? Ah, que se muera, ¿verdad? A veces somos así nosotros. En este caso Jesús, no es que descuidó, sino que cuando Jesús fue informado de que Lázaro estaba enfermo, cuando dice Jesús oyó, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús amaba, dice, a Marta, a María y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. ¿Qué tal? Como para que alguno diga, ¿no? Mira, voy a ir ya en el momento, o en el momento de decir la palabra como cuando el hijo del noble le dijo, vete que tu hijo, o tu siervo está sano. ¿No? Fue tremendo eso. Entonces, Jesús se quedó, dice, 2 días más en donde se encontraba. Y después le dijo, vamos a Judea. El verso 9. Cuando le dijeron los discípulos, ¿sabes? Vamos a ir allá. Pero recién estuvieron por apedrearte. Vas a poder volver a ir ahí. Y él les dice en el verso 9, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Dijo Jesús. El que anda de día no tropieza. Luz. El que anda en la luz no tropieza. El que anda en Cristo no tropieza. Porque tiene la luz de este mundo. ¿Y tiene la luz de este mundo?
Yo soy la luz, dijo. Verso 10. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. Mire usted la forma de responder de Jesús. Bien específica, bien clara, como para que no quede duda de nada, para que no digan, ¿pero qué quiso decirnos? No, les dijo, la noche, el día tiene 12 horas, la noche de igual manera. En el día hay la luz, en la noche se tropieza y la noche no hay luz. Y acá, hermanos, Juan nos describe la genuina también, por supuesto, preocupación de sus discípulos por Jesús, porque también ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero a veces pensaban que Él era parte de ellos y lo cuidaban a su Maestro. Cuidaban. No necesitaba el Señor, no necesitaba el Señor que lo cuiden, pero era la preocupación, el cariño, el amor, ¿no? Debido a que allí en Judea ya habían querido apedrearlo. Lindo. Pero Jesús vuelve a ese lugar donde sus amigos amados estaban para servirles, porque Él dijo, yo he venido a servir y dar la vida por muchos. Además les recuerda que así como la luz tiene 12 horas, ¿sí?, para andar, Jesús conoce su hora, su tiempo y la voluntad de Dios. Es tremendo. La cual ha de cumplirse en el tiempo indicado. Él iba a ser arrestado, iba a ser muerto en el tiempo, no antes ni después. Por eso obra con tanta tranquilidad, porque Él se mueve en la luz. No es que Él hace su voluntad. Él está en el centro de la voluntad de su Padre. ¿No? ¿Sé cuándo voy a morir? Mire usted, si supiéramos cuándo vamos a morir nosotros, tendríamos realmente mucha aflicción, ¿no? No quisiéramos que los días pasaran. ¡Ah, qué tremendo, hermano! Verso 11. Dice, dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Voy a despertar. Ahora, cuando habla Juan de Lázaro, también, hermanos, no solamente era amigo, sino también amigo de ellos, de los discípulos. Le iba Jesús, iban sus discípulos, ¿verdad? Les dice que duerme, pero Él va a despertarlo. Y esto es la muerte para los que están en Cristo. Un sueño del que habrá de despertar cuando Cristo vuelva. Cuando morimos, dormimos. Por eso la palabra cementerio del griego viene dormitorio, para dormir. Mire usted. Entonces, cuando partimos de esta tierra, en el momento que dejamos de existir, dormimos. Vendrá el día cuando suene la trompeta final, cuando el Señor venga y nos despierte. Los que murieron en Cristo serán los primeros. Y luego nosotros, los que hemos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. ¿Qué le parece? Verso 12. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? No le pregunta, pero yo me imagino que más o menos es esta como una pregunta, ¿no? Pero Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. A veces es una característica de los judíos, ¿no? De entender muchas veces y otras veces no entender lo que el Señor les decía.
Ellos en este caso pensaban que estaba durmiendo de verdad y bueno, él iba a despertarlo. No era esto, ¿no es cierto? Por eso el verso 14 dice, por eso les digo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, mire usted lo que dice, por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a ver. Vamos. Lístense que nos vamos a ver. Ninguno, hermanos, como les decía anteriormente, ninguno comprendió la palabra de Jesús. Quien les hablaba de la muerte de Lázaro. Pero la mente de ellos no estaba abierta a la comprensión. No estaba abierta a la comprensión de lo sobrenatural, ¿no es cierto? Ellos todavía aún tenían ciertas limitaciones. Así que él mismo les reconviene diciendo que Lázaro ha muerto. No es que está dormido, les dijo. Murió. Y nadie se lo ha dicho. Pero Jesús lo sabe por revelación divina. Entonces, el verso 16. Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Esto nos hace pensar que Lázaro era muy, muy estimado, aún por los discípulos. Y aquellos también querían morirse, ¿no? Por tal situación, ¿verdad? Vamos a hacer referencia, hermanos, al hecho de ir a Judea junto con Jesús, a donde le esperaba la gente, ¿no? Que quería matarlo, esperaban a Jesús para apedrearle hasta la muerte. Por eso dijeron, vamos a morir con él. Porque estos en cualquier momento se aparecen y lo apedrean a nuestro maestro y nuestro maestro muere. Entonces vamos. Tanto por el hecho de Lázaro. Porque era bravo, hermano, ¿eh? Una cosa tremenda, no era que, bueno, a veces nosotros leemos la palabra y dice que fue apedreado, escapó, no, pero hay que estar en ese lugar. Pues yo le recomiendo, ahora le voy a dar, voy a ver en qué momento le paso el link de esta película de Juan, lo cual relata, pero muy claramente y tal cual estamos leyendo en la palabra de Dios. Verso 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Que claro, no era de acá, qué sé yo, hasta al otro vecindario, al otro barrio. No, había que recorrer kilómetros. Por eso llegó casi 4 días, en 4 días, porque dice que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y Juan narra el hecho de que Lázaro había muerto ya hace 4 días, lo cual hacía que todo pareciera imposible para la mente humana que Jesús hiciera algo. Porque esto iba a ser la primera vez, hermanos, una resurrección de un ser humano que murió. Era la primera vez. Verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Imagínense, recorrer mirando, hasta hacer los preparativos y caminar hasta ese lugar. Bueno, llegó, dice, ya a los 4 días que ya se ha muerto.
Muchos judíos, el verso 19, eh, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Claro, ya en el barrio, en el pueblo, se pasó la voz y seguramente que Lázaro era también muy, muy querido, muy estimado en aquel lugar. Las hermanas, por supuesto, también se fueron y le dieron los pésames a Marta y María. El verso 20 dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta fue la que, no es que está más preocupada, sino sabía, porque ella es la que mandó, ¿no? Ese mensaje para que Jesús viniera. Ahora, las actitudes de las dos hermanas, Marta y María, siempre en este caso nos muestra, ¿no? Que el creyente puede tomar o la actitud de Marta o la actitud de María frente a Dios, frente a una situación difícil como en este caso. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Marta sale desesperada a buscar a Jesús. ¿Cierto? Para decirle que lo que había pasado, mientras que María la espera con tranquilidad en casa. Dos actitudes distintas. Que también nos podemos asemejar a Marta y María. Como en el caso de Marta, que estaba afanada en atender a Jesús, fue a la casa a visitarlas, mientras que María estaba a los pies de Jesús. Palabras tan hermosas, sabias de Jesús. Y María reclamando. Señor, pero dile algo porque no está haciendo nada. En este caso, Marta otra vez era como Pedro. Pedro, un carácter obsesivo que siempre estaba ahí, abriendo la boca antes de tiempo, adelantándose a muchas cosas, y esto no es bueno. Esperar el tiempo para poder contestar algo, ¿verdad? Entonces, María espera con tranquilidad en casa. Quizás María hace referencia al hombre espiritual, esperando en Dios. Y Marta, como referencia al hombre natural. Está preocupado porque no conoce lo que es la vida eterna. No sabe lo que es dormir. Totalmente. Mientras el hombre natural se desespera y obra conforme a la emoción, ¿no? El hombre espiritual espera con paciencia la llegada de Dios. Qué tremendo. Hermanos, cuando leemos estos capítulos, estos versículos, aprendemos tantas cosas. La palabra de Dios nos da tanta manera para seguir enriqueciendo nuestra vida espiritual. El verso 21. Jesús le dijo Señor, le dijo Marta a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí está. Naturaleza natural del hombre. Para el hombre natural no hay posibilidad de solución. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Hermano, Marta está recriminando a Jesús, ¿no? Al no haber estado allí para ellos. Motivo por el cual, según ella, Lázaro había muerto. O sea, el culpable era Jesús. El culpable era Jesús. Qué tremendo, ¿no?
A veces nos pasa esto, ¿verdad? Cuando algo tenemos, algún problema sucede, decimos, no, pues, ay, Señor, no, si hubiera estado acá, si me hubieras cuidado, no hubiera pasado esto. Si hubiera mandado a tu ángel, no hubiera pasado esto. De manera, ¿no? Y el Señor, con una paciencia única, aunque sus palabras de Marta, aunque lo estaba recriminando, pero también denotaba, mostraba una gran confianza en Jesús para su sanidad. Ella confiaba ciegamente, así como la mujer del flujo de sangre. Lo recriminó, sí, pero pues se dio cuenta que él era la salida. Verso 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Qué palabras, ¿no? Qué seguridad, diría cualquier persona que lo conoció a Jesús en esa época, hombre de Galilea, hijo de María. No se daban que para el Señor no había nada imposible. Qué tremendo. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Verso 24. Yo sé que resucitará en la resurrección. En el día final, respondió Marta. Conocía esto, de la resurrección en el día final, cuando el Señor venga nuevamente a buscar a pueblo. Marta muestra, hermanos, como les digo, entendía parte lo que Jesús mismo le había enseñado sobre la resurrección del día final. Claro, porque cuando él iba a la casa de Marta María, seguramente le preguntaban cosas espirituales, cómo es el reino, qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces el Señor les explicaba. Por eso ella se recordó, ¿verdad? Se recordó ella. Vamos a ver ahora un poquito de la película, ¿no? Un resumen del versículo 21 al 27. A ver, vamos ya a esa fracción, a ese fragmento, perdón. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir. Yo sé que resucitará en el día final. Ni la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Tú crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: Qué palabras tan justas y qué paciencia con Jesús, ¿no? Con Marta. Qué tremendo, ¿no? Él le dice, yo soy la resurrección. Mire usted, hermanos queridos, en el verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Hermano, ¿usted está escuchando esto? Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en él, dice, vivirá aunque muera. Verso 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás, hermanos.
A veces nosotros no tenemos idea de lo que es la vida y la muerte. Entonces acá le está haciendo muy claro el Señor, porque no vamos a morir eternamente. El morir es dormir en el Señor. Porque después despertaremos. Uno cuando a la noche va a la cama, ¿cierto? Va a la cama, empieza a conciliar el sueño y se duerme. Sabiendo que va a despertar al día siguiente. De la misma manera, hermano. El que muere, duerme. Porque nosotros creímos en Jesucristo. Porque somos hijos de Dios. Porque Él nos ha sellado con su Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le preguntó a Marta. Y el verso 27 dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Jesús está, hermano, describiendo otra faceta que no conocíamos. Y se nos revela como la resurrección y la vida. Por eso este evangelio es el evangelio del yo soy. Yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy el pastor, yo soy la luz, ahora yo soy la resurrección y la vida. Verso 27, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Por eso, hermanos queridos, si confiamos en el Señor, vamos a vivir, aunque probemos la muerte natural, que está decretada desde el día que pecaron Adán y Eva. Y se está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Mientras esperamos el tiempo de la resurrección, ¿no? Tenemos que morir antes para volver a resucitar. Luego le pregunta que si cree en lo que le ha dicho el Señor. ¿Crees esto, Marta? ¿No? Y ella responde con gran entendimiento. Que tendría que haber en nosotros esta seguridad cuando respondemos sí. Jesús es el Cristo, el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el que el pueblo el pueblo judío esperaba en aquel entonces. Verso 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Verso 29. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. ¿Sabes si María fue al encuentro de Jesús? Verso 30. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Verso 31. Perdón. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. ¿No? Salió de prisa porque estaba juntamente en la casa con ellos, porque dice que estos judíos, los amigos de Lázaro, habían ido a darle sus pésames y cuando en lo privado le dijo Marta que Jesús estaba ahí, entonces ella salió, ¿no? Y ellos estaba yendo al sepulcro a llorar.
¿verdad? Verso 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, dice, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez, la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza del hombre natural. 33. Entonces, al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Hermanos, ahora María, la que es llamada a la presencia del Maestro, ella corre a su encuentro, ¿verdad? Se postra delante de él. Y el postrarse mostraba respeto y adoración que ella siempre ha sentido por Jesús. Aunque tenga, ¿no?, la misma inquietud de su hermana. La actitud de ella es completamente diferente. Además, sus lágrimas, imagínese, ¿no? Murió el hermano, no murió un amigo, del cual también tendríamos que sentir el mismo dolor, pero murió el hermano, la carne misma, la sangre misma de ellos. Imaginémonos, ¿no?, lo que puede ser cuando un hermano fallece. Tremendo, hermano. Además, sus lágrimas y tristezas, dice, conmovieron profundamente el corazón de Jesús. Imagínense cómo el hombre puede conmover el corazón de Dios. Algo que no sucedió con María. Perdón, con Marta. ¿Ah? Y aquí la diferencia entre un adorador en espíritu y en verdad y un creyente carnal. El creyente carnal no conmueve el corazón de Dios. El adorador carnal no conmueve el corazón de Dios. Hermanos, sepamos esto. Mientras que el espiritual sí lo hace. Ahora, Juan hace tanto énfasis en la resurrección de Lázaro en este capítulo 11, hermanos. O sea, no hace tanto énfasis, con unos cuantos versículos, sino en la actitud de las hermanas, como que este es el punto principal, la actitud de las hermanas, porque el otro era para que Dios sea glorificado. Así como la vista al ciego de nacimiento. Y no acá vemos que Juan está mostrando la actitud de las dos hermanas. Y las de ellos como discípulos de Cristo. Ahora vemos que Jesús expresa su humanidad como en ninguna parte de las Escrituras. Dice que su espíritu se estremece y se conmueve profundamente debido a lo que había sucedido. Él amaba a Lázaro. Verso 34. Y le dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso 35, hermanos, yo cuando vi la película, cuando vi que una lágrima cayó de los ojos de Jesús sobre sus mejillas, la verdad me conmovió en mi corazón, hermanos. Y dije, Señor, ¿cómo puedes derramar lágrimas por nosotros? Tu amor nos tiene, Señor. La verdad que me conmovió, hermano. Por eso ahora vamos a ver este fragmento. Está resumido del verso 33 al 44. Vamos a verlo.
¿Dónde lo pusieron? Ven y ve, Señor. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera. Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra. Ya huele mal, Señor. Hace 4 días que murió. ¿No te dije que verías la gloria de Dios si crees? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Gracias, Padre, por oírme. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un lienzo. Desátenlo y déjenlo ir. Qué pasaje más emocionante, hermano. Qué pasaje más emocionante. Desde verso 35, donde Jesús lloró, ¿no? Jesús se conmovió y la actitud de Jesús, ¿no? Preguntando inmediatamente dónde lo pusieron. El cuerpo por aquel que consideraba su amigo. Y verso 35 es un verso el más corto de la Biblia, pero tan expresivo, hermanos, del amor de Dios. No solamente expresivo, sino hay compasión que experimentó como hombre, porque él fue hombre, Dios hecho hombre. ¿Cuánta muestra de su entendimiento, hermanos, de Jesús por el sufrimiento humano? ¿Cuánto entendimiento? ¿Cuánta humanidad, hermanos, expresada con tanta belleza y se utiliza en el dolor? Por eso, hermanos, yo digo, cuando estamos pasando momentos difíciles, realmente Él se compadece por nosotros. Fue entonces realmente que los judíos pensaron en cómo le amaba, porque vieron llorar, ¿no? Expresar su humanidad sincera con el dolor de que solo puede
esto provenir del amor. Cuando uno no tiene un amor sincero, por eso el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, y que se amen los unos a los otros. Característica. Y no solamente tener el amor y la compasión por nuestra familia, sino también por aquellos que no son de nuestra familia. ¿Cuánto nos falta? Y algunos dice, yo creo que siempre hay algún desubicado, ¿no? Algunos, dice el verso 37, algunos de ellos dijeron, ¿y no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire usted la pregunta tan incrédula, ¿no? Ellos piensan que Dios está dormido, que Dios está distraído. Y claro, nos damos cuenta, hermanos. Ellos estaban ahí, ¿no? Cada paso que Jesús parece ser que daba, parecía ser criticado por los religiosos. No los convencía con nada, nada. Si sana, ¿por qué hace? Si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Si levanta muertos, si no lo hace, todo aquello que no es comprendido, a veces no tiene que ser juzgado rápidamente por el religioso en estos días. No hay manera de convencer. O sea, según su propio entender, ¿no? De estas personas. Pero su crítica o juicio no proviene de la verdad, sino de podríamos decir, de los prejuicios de esta gente, ¿no? Y a Jesús no se le buscaba comprender, sino buscar la caída. Ellos no querían aprender. Ellos cuando se acercaban a Jesús, ellos buscaban alguna manera ¿cómo le puedo decir? Alguna manera de hacerle quedar mal, de buscarle, de mostrar a los religiosos para que lo capturen, lo apedreen, todo esto. Era una manipulación, era, ¿cómo le puedo decir? Era una maquinación tremenda para destruir a Jesús. Y Jesús dice en el verso 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y como vimos, hizo retirar la piedra con esa autoridad, ¿no? Y en el verso 39, perdón, vamos a leer una que me llama la atención. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y por supuesto que, además que en aquella época también la embalsamaban, ¿no? No era como porque se deteriore un cuerpo, pero este cuerpo seguramente no habían hecho tal, en este caso, ese embalsamiento, ¿no? Porque ya dice, tenía 4 días y tenía mal olor. Entonces Jesús, muy a pesar de eso, en el verso 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué somos tan incrédulos, hermano? Porque si tenemos la palabra, las promesas, a veces a nosotros nos falta algo, estamos decaídos, deprimidos, y como que Jesús nos dijera, ¿no te he dicho en el Salmo 23 que yo soy el pastor y que nada te va a faltar? ¿No te he dicho que yo estaré contigo hasta el fin del mundo? En mi palabra. ¿Por qué no crees? Hermano, a veces realmente no sé si somos realmente creyentes o somos incrédulos. ¿Cómo es posible que ante situaciones difíciles nos desesperemos? Si para todas las cosas, si estamos enfermos, Él nos tiene promesas para que realmente va a sanar esa enfermedad. Y si no lo hiciera, y bueno, iremos, pero seguro que resucitaremos y no moriremos jamás.
¿verdad? Entonces quitaron la piedra. Jesús dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Oh, qué tremendo, hermano. Cómo Jesús nos muestra una profunda comunión con el papá, con el Padre, a quien reconoce por haberle oído con gratitud. Cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, ¿usted piensa que no va a escuchar al papá? Hermanos, Jesús nos da ese ejemplo. Le agradece, le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Oh, hermanos, a veces, ¿cuánto nos falta parecernos a Jesús? ¿Cuánto nos falta? Y decimos ser creyentes, decimos ser hijos de Dios. Falta mucho, hermano. El verso 42. Mire usted, hermano, le dice, yo sabía que siempre me oyes. Ahí está. Siempre nos oye lo que pidamos en el nombre de Jesús. Por supuesto, de acuerdo a la voluntad de papá. Siempre me acuerdo del ejemplo que ponía el pastor que teníamos antes. Decía, Dios no te va a oír si le dices, Señor, dame una pistola, un revólver. No, te va a escuchar, pero no te lo va a dar. Él sabe. Palabras de Jesús que leemos acá siempre están llenos de propósito, siempre. No hay una palabra suelta que no tenga significancia para nuestro propósito, nuestra vida. De modo que lo que dice siempre en la palabra tiene razón. Y reconoce que da gracias al Padre a causa de quienes estaban allí. Lo que estamos leyendo. De modo que fueran convencidos de que había sido enviado por Él. No vino porque sí, como cualquier otro curioso o cualquier otro que quiere llevarse la gloria, ¿no? Es decir, vengo yo a orar por este enfermo. Oran por el enfermo y digo, o por el muerto y quiero que resuciten. No pasa nada. Jesús demostraba de que él había sido enviado por el Padre. Verso 43. Y habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz, como veíamos en ese fragmento de la película, Lázaro, ven fuera. Ninguna palabra adornada, ningún discurso, no, palabras sencillas que pudieran entender los discípulos y la gente que estaba ahí, la gente curiosa, mirona, y la gente también amiga, ¿no? Y dice que el que había estado muerto, había muerto, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a las hermanas, desatadle y dejadle ir. Hermanos, es impresionante este milagro, este poder de Dios. Es poderosísimo, hermano. Sus palabras dieron un llamado a alguien que había muerto 4 días. Alguien que estaba dormido. Es como cuando usted entra a la habitación a despertar a alguien y le dice, hey, levántate. Se levanta. No, es imposible levantarlo del sueño, a no ser que ya partió, ¿no? Pero es así. Lo hizo tan sencillo Dios porque tiene el poder, porque es hijo de Dios, es Dios mismo. Milagros de Jesús, hermanos, no tienen igual, no hay igualdad ni comparación con nadie. En ellos vemos obrando la divinidad, pero también vemos su confianza, su humanidad de Jesús como hombre, confiada en el Padre. Qué tremendo. Ahora es muy probable, ¿no?, que en comunión Jesús ya supiera lo que había de ocurrir, ¿no?
Él es omnisciente. Pero en nada esto afectó el hecho de que pudiera sentir o percibir el dolor ajeno y sentirlo como suyo. Y no solamente eso, sino que fue y culminó con un majestuoso milagro a la vista de todos. A la vista de todos. Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Qué tremendo. Mucha gente, testimonios, campañas, que vieron el obrar del Señor, viendo sanar, levantarse, dar vista a los ciegos, colocar dientes. ¿No? Vieron en el Señor y se convirtieron al Señor. Hasta aquí vamos a terminar, hermanos queridos, este capítulo 11, que ya veremos en la próxima clase, la segunda parte. Vimos este acontecimiento tremendo de Lázaro, muerte, resurrección. Así que los invito para la próxima clase para que terminemos este capítulo 11, que tiene 57 versículos. Nos queda ya muy poquito, pero que tiene también una relevancia tremenda, hermano. Una importancia para nuestra vida espiritual tremenda. Así que no deje de ver el próximo programa de este estudio bíblico domingo. ¿Sí? Que Dios lo bendiga mucho. Yo siempre le aconsejo, vuelva a leer este capítulo 11, el verso 45, donde terminamos el día de la fecha. Yo sé que Dios le va a volver a hablar de una manera tremenda. ¿Qué cosa más descubrirá usted que yo no? Dios lo bendiga, y hasta aquí ha sido realmente el estudio del día de la fecha. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.